Aumentaron nuevamente el salario mínimo en México, pero tal vez no todo es color de rosas, podría tener consecuencias buenas, malas o escenarios tal vez no tan agradables. Si quieres que te cuente, quédate, te lo explico en el video. Hola, yo soy Isma Finanzas y en este canal me gusta hablar sobre economía, finanzas y una que otra reflexión sobre la vida cotidiana. Así que no olvides compartir y suscribirte para que llegue a más personas esta información, además de que estamos realizando un sorteo por haber llegado a 400, 600 y ya 800 suscriptores que son premios en efectivo. Y recuerda que el que lo gana es el que más interactúe con el canal, el que más comparta, el que más comente y el que más dé like. Un poco de contexto. ¿Por qué surge el salario mínimo? El salario mínimo principalmente surge para dar seguridad a los empleados. Y es que antes se trabajaba con base en la producción total de una persona, como en muchos trabajos hoy en día todavía, pero no existía el salario mínimo, es decir, podían pagarte lo que creían conveniente en base a tu producción, y esto era bastante ambiguo. Cuando se genera el salario mínimo para dar seguridad a las personas, ya podían estar un poco más tranquilas, podían comprar su canasta básica, podían tener seguridad social, un ahorro, mínimamente lo digno para poder subsistir. Y esto no solamente ha servido para eso, sino que también lo utilizamos para medir el trabajo, porque muchas personas ganan con cierto nivel de salarios, es decir, te contratan diciendo son 3, 4, 5 salarios mínimos, o a veces también los que tienen ciertos capitales variables, como son empleos de ventas o por honorarios, dicen, tienes tu salario mínimo más tus honorarios. Ya teniendo un poco de contexto del salario mínimo, ahora, ¿qué consecuencias trae el aumento al menos desmedido de este? Primeramente las cosas buenas y después las no tan buenas. Las buenas son que puedes tener un poco más de dinero, te puedes tener un poco más de seguridad social, puedes comprar ciertas cositas, darte ciertos lujos, ahorrar, invertir o tener ahí un fondito para la familia, etcétera, para lo que lo quieras gastar. ¿Por qué? Porque quizá estás acostumbrado tal vez a ganar cierta cantidad de dinero y un aumento del 16% dices, ese 16 extra no lo voy a tocar. Que esto no es del todo cierto. La teoría económica dice que cuando a ti te anuncian un aumento de salario, tú estás gastando mucho más incluso que ese aumento desde antes de que te lo den. Eso es una práctica común, es más psicología del consumidor, etcétera, pero eso es otro tema. Ahora, ¿por qué el aumento desmedido no es tan bueno? Puede traer consecuencias bastante complicadas. Me gustaría hacer un ejercicio interactivo, pero antes te voy a explicar por qué es complicado. Recordemos que si hay un aumento del salario mínimo, tiene que haber un ingreso extra. ¿De dónde sale ese ingreso? Del sector privado. Y por sector privado no me quiero ir a las grandes megaempresas que sí lo pueden pagar, sino a lo que sustenta la economía mexicana, al menos pequeñas y medianas empresas. Porque no solamente es el aumento del salario mínimo, porque con esto también ha venido el aumento de impuestos o la renovación de impuestos que ya existen. Entonces hay doble carga para el sector privado. Es que digamos que una persona está ganando cierta cantidad, le aumentan el 16%, también aumentan los impuestos, pero ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Las autoridades dicen que justamente el pago de impuestos va a salir proporcional al aumento del salario mínimo y dices, va, hasta aquí más o menos vamos bien. Pero ¿de dónde viene ese dinero inicial? Volvemos al sector privado. Digamos que un empleado va a aumentar 16% su sueldo, de 10,000 pesos a 11,600. Pues esos 1,600 van a tener que salir justamente del empleador, es decir, del patrón, de la empresa, de la institución, etc. Y a veces decimos que sí se puede pagar, pero para las pequeñas y medianas empresas es un poco más complicado. Y esto trae consecuencias que no vemos en lo macro, solamente en lo individual decimos, sí me van a pagar un poco más. Pero para tener mucho más ingreso, las empresas optan por hacer cierto tipo de acciones, principalmente el aumento de los precios. Y es que a mayores gastos que tengan operativos o hacia instituciones federales, van a aumentar los precios porque tienen que maximizar sus ganancias. Por eso mismo la canasta básica aumenta. Todo esto es una economía circular. Entonces todo va a empezar a aumentar de precios de una manera desmedida y lo pudimos ver este año que incluso las bebidas azucaradas, bebidas energéticas, etcétera, empezaron a aumentar de precios aparte de los impuestos que estaban pagando. Al igual que ciertos productos, la canasta básica, no todo es culpa justamente del aumento del salario ni por el aumento de tal, también es culpa de la inflación, de la demanda, oferta, etcétera. Son muchos factores, pero hoy quiero hablarte del salario mínimo. Además de estas acciones, muchas veces llega el desempleo. ¿Por qué? Porque justamente tienen que pagar más salarios a las personas y hay menos capacidad para hacerlo. Esto en dado caso de que no quieran aumentar los precios o reducir la calidad. Son ciertas medidas las que toman las empresas. El aumento de precios, reducción en la calidad de sus productos, reducción en los costes primarios o materias primas, que pues, eso afecta a la calidad, o despidos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacen análisis donde tienen que despedir gente para poder utilizar ese salario, no perder a las personas y aumentar la producción o carga laboral. Esto es bastante complicado, pero es una de las medidas que toman las empresas.
Son varias las que pueden tomar, pero pues esto lo podremos ver también más adelante. Entonces, como ves, no es tan padre tal vez un aumento salarial desmedido porque puede traer consecuencias muy graves y son cosas que tal vez no nos lo digan. Pero ahora te quiero explicar de una manera interactiva por qué esto no funciona. Bien, hagamos este ejercicio interactivo. Son fichas porque pues no tengo mis fichas de dominó, pero digamos, lo de abajo es la producción total. Y hasta arriba son los ingresos generados hacia una persona o hacia las instituciones gubernamentales, etcétera. Todo esto es la base de los ingresos y hasta el final va a llegar a un consumidor final o a un propietario final de los ingresos, un trabajador, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando aumentamos la carga acá? Tiene que salir de algún lado. Esta es nuestra economía circulante. Entonces digamos que va a salir de las empresas. Lo de abajo es la producción total. Entonces acá están las empresas, etcétera. Pero si empezamos a quitar de acá abajo y empezamos a poner acá, dices, bueno, tal vez no pasa nada. Muy bien, todo está en orden, quitamos nada más una fichita. Pero resulta que hay un aumento consecutivo seguido y hay otro aumento consecutivo seguido. Y de repente hay cargas fiscales y dices, no, pues es que el empleado le está yendo bastante bien. No, pues es que hay más cargas fiscales, hay más impuestos, hay más gastos hacia las empresas y empezamos a perder lo que son los ingresos porque tiene que salir de algún lado. Y aquí es donde empieza a ver el problema. Se empieza a pandear. Esto no se va a caer, obviamente, porque no son fichas de dominó. Pero se empieza a pandear. Y aquí es donde empieza a tener un problema. Porque ahora viene el circulante a la economía. Lo de abajo tiene que recuperar. Entonces, hay aumento de precios. Y si hay aumento de precios, ¡pum! Se va para acá abajo. Tienen que pagar los impuestos las personas. ¡Pum! Va para acá abajo. Porque recuerden que las empresas cargan los impuestos a los consumidores. La mayoría al menos. Y luego, ¡pum!, necesitamos más dinero, más producción, peores salarios, despidos injustificados, empieza a haber aumento en la canasta básica y nuestro salario vuelve casi a ser el mismo, casi de 2 fichitas. ¿Qué es lo que pasa? Pues el sector de los empleados empieza a desplomar. Acá abajo empieza a haber un desorden. ¿Por qué? Porque pues necesita haber más dinero, necesita haber más producción y pues no la está viendo porque los salarios son mucho mayores. La gente a veces ya no cubre lo que son los puestos o las empresas empiezan a exigirlo. Las canastas básicas están por los cielos, hay desempleos, entonces el empleador después va a empezar a ofrecer solamente el mínimo. Las personas van a tener un ingreso menor, todo va a ser mucho más caro, va a haber un completo desorden, van a seguir los impuestos y va a haber un absoluto desastre. Esto en un crecimiento desmedido. ¿Cómo puedes hacer que la economía pueda tener un aumento salarial digno sin que afecte tanto a lo que es lo de abajo? Es mucho más fácil de lo que piensas. Realmente lo que afecta a la economía no es tanto el empleador, no es tanto los costos de producción, etcétera, sino la carga fiscal. Y es que hay algo que no nos dicen. Un empleado realmente puede ganar 15,000 brutos, 13,000 netos, pero al empleador, es decir, al patrón, le cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque tiene que pagar seguridad social, prestaciones, vacaciones, etc. Además de que hay pues muchos mayores impuestos, la persona pues obviamente a mayores ingresos más impuestos paga y todo esto empieza a ser un completo desastre como lo vimos en la representación. Pero ¿cómo se evita? Esto era un debate que tenía con un profesor en la universidad que él decía que incluso el 30% del ISR, es decir, de los impuestos, era poco y teníamos que pagar incluso un 50 y aumentar todo. Si un impuesto era de 5, pasarlo a 8, si un impuesto era de 8, pasarlo a 12 y así sucesivamente. Porque él decía, hay que recaudar más impuestos para que la nación le vaya bien. Y yo mantenía algo que era de, no, hay que pagar menos impuestos para que la nación le vaya bien. Pero ¿por qué digo esto? Digamos que reducen la carga fiscal a la mitad. El ISR de un 30 a un 15%. Tu salario de 10,000 pesos a 7 va a pasar de 10,000 pesos a 8,500. Vas a tener 1,500 extra para poder gastar. ¿Y esto qué genera? Que todo en consecuencia baje. Si tú reduces el impuesto a la producción o al consumidor final, el IVA, el impuesto especial, etcétera, 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 va a empezar a haber mucho más índice de pago de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque pues va a haber estos incentivos para hacerlo. Va a haber mucho más circulante en la economía, va a haber mucho más gasto en ciertos sectores, las personas van a poder dar más gustos, van a poder comprar un poco más de canasta básica, van a poder ahorrar, van a poder invertir y esto va a generar un mayor circulante porque a mayores ingresos en una persona reales, mayores son los gastos. Al menos esto es lo que sostiene la teoría económica. Y lo podemos ver como le dije, cuando a ti te aumentan el sueldo,
inconscientemente ya estás gastando ese dinero a pesar de que aún no lo tengas. Y toda esa carga fiscal que se redujo se va a recuperar. ¿Por qué? Porque hay mayores gastos, hay mayor competitividad, hay mayor oferta, hay mayor demanda y todo empieza a crecer. Sí hay factores como la inflación, pero eso se puede controlar con ciertas medidas en la casa de moneda, nuevamente en temas de crédito, en temas de tasas de referencia. Entonces, para que una economía pueda crecer o pueda aumentar el salario mínimo de cierta manera, de forma medida un poquito alta, es reduciendo la carga. ¿Por qué? Porque no puedes sacar más dinero de arriba del empleador, de los impuestos hacia el gobierno, etcétera, sin afectar a la producción de abajo, porque nuestros recursos son limitados. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que es bueno? ¿Crees que es malo el aumento del salario mínimo? La realidad es que representa un beneficio para muchas personas, pero también en el aspecto macroeconómico puede llegar a afectar a una economía sostenida, sustentable y que esté en desarrollo. Recuerden esto si no se toman las medidas necesarias. Y sé que va a haber muchas personas que digan, no, yo discrepo, está bien, se puede comentar, me gustaría leerlos en los comentarios a todos qué es lo que opinan, si pueden dejar su like, compartir para que más gente le llegue esta información, se los agradecería. Y recuerden que todo esto se puede siempre y cuando haya una medida. Y no solamente depende de las instituciones, también depende de las personas, porque podemos utilizar estos nuevos beneficios para poder ahorrar, para poder invertir y poder cambiar las estadísticas al menos en nuestra nación. Y esto no solamente aplica aquí, sino en general a nivel global. A cualquier persona puede cambiar su situación con este tipo de cambios. De nuevo, me gustaría saber qué es lo que piensas sobre el aumento del salario mínimo, sobre todo este tema fiscal, sobre todo el tema de los patrones, todo lo que se englobó el día de hoy. Me gustaría saber qué es lo que opinas, qué te gustaría que platiquemos. Y si quieres que te explique alguna de las cosas que tal vez fueron un poquito complicadas, como temas de impuestos, como temas de salarios, nuevamente, o la economía circulante, etcétera, no olvides dejar tu like, compartir y te digo nuevamente dejarlo en los comentarios, porque además esto te va a ayudar a que generes puntos para los sorteos que estamos haciendo por los 400, 600 y 800 suscriptores que ya pasamos y te puedes llevar un premio efectivo. Sin más, nos vemos en el siguiente video.